Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El podcast de Milton Tello. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que podamos compartir juntos un tiempo más de lectura bíblica. Te invito a que puedas estar abriendo tu Biblia en Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a hacer foco y puntualizar a partir del versículo 3 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vamos al versículo 3, dice lo siguiente: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los levitas obviamente, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Qué palabra tan poderosa. Podemos apreciar que el Señor está interesado en limpiar, en purificar, y que nuestras ofrendas lleguen a Él, porque del mensajero que habla obviamente está anunciando el Señor a través del profeta Malaquías al Mesías, pero también está anunciando el ministerio de Juan el Bautista, que el mismo Señor dice que es quien le abre y le prepara el camino. El que le prepara el camino al Señor, Juan el Bautista, que es el postrer Elías, digamos, el segundo Elías, el hombre de fuego que puede traer arrepentimiento a las vidas. Porque acordémonos cómo predicaba Juan el Bautista: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y a través del arrepentimiento cuando hay arrepentimiento, viene el perdón. Y cuando hay perdón, nosotros que experimentamos gracia divina. Y esto es clave para entender el contexto de lo que vamos a hablar en unos momentos. Estoy acá con mi esposa, la pastora Paola. Hola, mi amor. Amén, hola, bendiciones. Declaramos un día de bendición para cada uno de nosotros, y se lo aseguro que esta palabra va a ser de mucha bendición. Luego que termine de escucharla, compártela, y sé que va a ministrar mucho. Así que el Señor te bendiga
y estate atento a esta palabra que viene de parte del cielo. Amén, amén. Gracias, mi vida. Vamos a ser ministrados por su palabra. Amén. Vamos a ahondar en lo que dice el versículo 1 del capítulo 3, como hemos leído. Y aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Como bien les decía, estaba hablando de Juan el Bautista, estaba hablando también del Mesías, porque el mensajero, el que preparó el camino, sabemos que fue Juan el Bautista al Señor, pero también sabemos que el mensajero de este mensaje de salvación y de redención es Cristo. Amén. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acá en el versículo 2 el Señor hace una pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Vamos a entender que cuando Cristo se manifestó, cuando el Señor se hizo presente como promesa cumplida, como cumplimiento de las promesas de Dios, todo el sistema, aún los que estaban afianzados o tenían en su mente la ley de Moisés, se vieron sacudidos por esa manifestación, porque nunca tus creencias pueden explicar cuando Dios se manifiesta, porque Dios siempre se manifiesta de una manera creativa. Amén. Dios siempre se manifiesta de una manera nueva, y hay veces que Él no lo hará como nosotros esperamos que lo haga. Sencillamente lo hace como le place. Amén. Porque es Dios. Esto visto en el contexto de la manifestación del Mesías. No nació donde debería, no era un castillo, no era una familia real. Aún después Judas, pensando de que no debería de alguna manera ser así. Esto está graficado por ahí en la Pasión de Cristo, en la película y en algunas películas inspiradas obviamente en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús y en la entrega que tiene Judas y que lo vende básicamente, porque el pensamiento de los judíos es que el Mesías iba a venir a libertarlo también políticamente de Roma. Ahora, la libertad que había en Cristo Jesús era mucho más grande que solucionar un problema político de la época. La libertad que hay en Él es mucho más grande que solucionar lo que para ti es grande. Amén. Lo que para ti es, y para mí, son cuestiones que son reales, que son significativas. En los planes de Dios hay proyectos, hay metas, hay sueños más grandes, amén, que yo mismo y que lo que estoy padeciendo ahora mismo, aunque eso parezca realmente complicado e imposible, porque el Hijo del Hombre, el que es enviado, miren lo que dice en el versículo 3, y se sentará para afinar. Cuando uno tiene una manifestación de Cristo y se nos revela Jesucristo, entramos en un proceso donde Dios nos empieza a afinar y a limpiar. Esto es una vez en la vida, no, esto es paulatinamente, porque el Cordero de Dios se nos va revelando, el Padre se nos va revelando paulatinamente. ¿De qué depende? Claro, de la voluntad de Dios, pero también depende de vos, de mí, de cada uno de nosotros, que cuando más le buscamos, hablando con Él, en su presencia, Él va mostrando quién es. Amén. Y hay una postura que toma el Señor que está bien graficada en
en el versículo 3, y si lo leímos recién, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi. Y está hablando de un sacerdocio. Amén. Recordemos que los levitas eran la tribu asignada a Levi para cuidar y sobre todo oficiar como sacerdote con todo lo que respecta a lo santo, con todo lo que conlleva el sacerdocio de todas las demás 11 tribus de todo Israel. Era la tribu que estaba encargada de llevar el holocausto, estaba encargada de acondicionar y cuidar el templo, estaba encargada de todos los trabajos santos. Amén. Y esto nos está hablando a nosotros, que Dios va a santificar y a limpiar nuestro sacerdocio. La palabra de Dios dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios. Amén. Nación santa. Somos un sacerdocio eterno. Amén. Fuimos sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué significa? Que nuestro espíritu, nuestra vida, la prepara para poder ministrar su nombre. No se trata de que vamos a estar, gloria a Dios que sí, frente a miles de personas. Se trata que nuestra propia intimidad, Él es digno de alabanza, Él es digno de recibir gloria. Y tengo que aprender y dejarme limpiar, dejarme purificar por Él, para que mi vida esté de acuerdo y sea agradable a Él. Amén. Y así poder ministrar su presencia. ¿Y qué es ministrar su presencia? Que se trata a través de un paso a paso, se trata a través de alguna receta ancestral, se trata a través de un método que voy a adorarle. No, se trata de que mis vestiduras sacerdotales y mis funciones sacerdotales, esto es una imagen y un simbolismo espiritual de cómo tiene que estar mi espíritu para ministrar su presencia. Y vamos a responder, ¿qué es ministrar su presencia? Es presentarme ante Él. Esto está graficado perfectamente con el holocausto, con las ofrendas diarias, con lo que el pueblo buscaba ir ante Dios a que Dios perdone sus pecados, a estar a cuentas con Dios. Porque había un holocausto anual y había holocaustos diarios que la gente llevaba como ofrendas para expiación de los pecados. Y es bien interesante porque había un sumo sacerdote que era el designado una vez por año para que entrase a la presencia de Dios, que ofreciese el holocausto, que era en representación de todo el pueblo para todo el año, para que Dios perdonase todo el año, y todo ese año de malas conductas, todo ese año de pecado, todo ese año que habían acumulado un montón de manchas, de suciedad, porque el sumo sacerdote iba en representación de todo el pueblo, del más pecador hasta el más santo, del más chiquito hasta el más grande. Y esto sucedía una vez por año, pero diariamente la gente, cuando se equivocaba, llevaba su ofrenda ante Dios, desde un toro hasta palomas, dependiendo de el grado de pecado, entre comillas, estaba estipulado en la ley, y dependiendo de lo económicamente bien o mal que estuviesen, ¿no? Pero aún así, alguien nos ha enseñado que muchas veces la gente era hipócrita, porque hay veces que se equivocaba realmente y cometían pecados complicados que sabían que estaban mal, pero en vez de llevar, por ejemplo, un toro y de cruzar la ciudad con un toro hasta el templo, y para que nadie los vea diciendo, wow,
este sí habrá metido la pata a más no poder, pasaban con una palomita diciendo, mira, bueno, bastante santo el hombre. Hipocresía, amén, a la hora de dar a Dios las ofrendas y los sacrificios. Pero esto es tremendo porque vemos que una de las principales funciones del Cordero de Dios, en este caso de quien nos limpia, quien juzga como sacerdotes, es que, y lo vamos a leer más adelante, Él hace que nuestras ofrendas, que lo que le damos a Dios pueda ser restablecido y Dios lo acepte de buena gana. Amén. Hay un versículo donde Dios dice, un pasaje en la palabra donde Dios dice, me hastía, estoy podrido, me repugnan sus sacrificios, sus holocaustos, porque era un pueblo que se había quedado con la metodología de ofrecerle un animal muerto a Dios, pero el sentido del sacrificio lo había perdido, el sentido de la entrega y de la adoración a Dios lo había perdido. Por eso Dios dice, me repugnan porque me adoran de labios, solamente me ofrecen sacrificio, pero su corazón está lejos de mí. Cuando esto sucede, Dios no aceptaba el sacrificio, que Dios había impuesto el holocausto, el sacrificio, pero las ofrendas a Dios, los sacrificios a Dios, Dios los acepta cuando son de todo corazón, cuando acompañan, amén, un carácter genuino, no una hipocresía, amén. Y vamos a seguir leyendo desde el versículo 3 en adelante. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como el oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Esto me encanta porque los que afinaban plata y oro tenían un secreto. Cuando metían el metal duro al horno al fuego, y toda la hojarasca, todo lo sucio subía y lo iban sacando, ¿no? El metal se había vuelto líquido, se había derretido, estaba en estado líquido, y iban sacando la suciedad de arriba, iban sacando como una costra que se hacía, toda esa hojarasca que tiene un aspecto opaco, lo iban sacando. Y todos sabemos que cuando más limpio es el metal, en el caso de la plata y el oro, más puro es y más vale, ¿no? ¿Y cuándo paraba el sacerdote? El fundidor, el que estaba limpiando el metal. ¿Cómo se daba cuenta? Cuando ya estaba listo. Cuando una y otra vez, al sacar basuras, llegaba un momento que él se podía reflejar y ver en el metal. Era como un espejo el metal. Y esto es una metáfora, una realidad espiritual. El Padre va a seguir sacando de nosotros lo que haya que sacar cuando Él se refleje en nuestra vida. Amén. Vamos a leer el versículo 4 y vamos a ir cerrando ya. Y será grata a Jehová la ofrenda en Judá y en Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Todos aquellos que no se dejan limpiar, todos aquellos que no se acercan a Dios para ser limpiados, para que Él va a calentar el horno, a veces las situaciones las va a permitir, para que nosotros lo que estaba duro se afloje, se vuelva líquido. No hay orgullo, no hay fortaleza, no hay capacidad en nosotros, aunque sean nuestros puntos más valiosos, nuestras mejores características. No hay nada de valor en nosotros que no se doblegue ante Él. Amén. Y de eso bueno en nosotros, Él empieza a limpiarnos.
Y hay algo que me encanta saber, que a través de Él nuestras ofrendas son purificadas. Amén. Acá remarca 3 cosas que el Padre quiere que no ocurran más y nos quiere sacar la corrupción de dentro de nosotros. ¿Y cómo empieza el cambio? Por mí. Amén. No está en otro, sino empieza en mí. Y dice el versículo 5, seré que Dios va a sacar y Dios se va a volver contra todo hechicero y adúltero. Hechicería significa engaño, amén. Y adúlterio significa aquel que en su pensamiento no es fiel y leal. Tremendo, ¿no? Aquel que adultera es aquel, imagínense un vaso cristalino de agua pura y que se meta un cucharón con barro. Esa agua está adulterada porque se le ha metido y se le ha contaminado. Eso es adulterio, se adulteró el producto. Y Dios está en contra de eso y va a purificarnos. Amén. Contra los que juran mentira, Dios va a sacar toda mentira y va a sacar toda defraudación en nuestro salario. O sea, Dios va a traer que nuestra vida y nuestro salario, nuestra paga sea justa. Amén. Y dicen, y los que defraudan en sus salarios al jornalero, o sea, que nosotros podamos pagar lo correcto, que no estafemos aún a los que están abajo nuestro. Amén. Habla del huérfano, los que no tienen temor de mí. Porque, y acá cierro, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros perdemos el temor del Señor? Nos empezamos a ensuciar. Amén. Y acá es lo central, esto es lo central del mensaje, que lo que Dios va a traer y a limpiar en nosotros es todo lo que se ha arraigado por falta de temor de Él. Amén. Te bendigo, te doy gracias por estar escuchando una vez más. Te pido que puedas compartir este mensaje, que le puedas darle like a donde sea que estás escuchando este mensaje, que puedas suscribirte, ya sea al canal en YouTube, ya sea que te hagas amigo del Facebook en Doki Me Baires. Bendecimos a nuestro apóstol Alfredo. Doki Me Chivilcoy. Siempre me equivoco. Te bendecimos, apóstol. También háganse amigos en Doki Me Baires. Te invitamos a que se hagan amigos en Doki Me Chivilcoy. Doki Me con K. Amén. Dios te bendiga. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Il podcast de Milton Tello. Resucitaste